Se llama El lector de Julio Verne. Son episodios de una guerra interminable, como le ha denominado la escritora. Almudena, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Encantado de saludarla. Este recibimiento tan caluroso. No, para nosotros es un verdadero placer y hasta emocionante. Hace un momento nada más estaba viendo las fotografías que le han tomado en la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Bueno, esto ya me va a vincular a esta ciudad para siempre. Lo de ser visitante ilustre es una emoción y una responsabilidad también. Bien, Almudena, hay una saga, hay una serie de libros Sí. que tienen que ver con la resistencia en la Guerra Civil Española. En la dictadura contra el franquismo, sí. Son 6 libros, es el proyecto en el que estoy yo ahora trabajando. 6 novelas que empiezan y terminan, pero que comparten el mismo espíritu y que se ordenan en una secuencia cronológica coherente que empieza en 1939 y termina en 1964. Pretendo contar 25 años de la posguerra española, los primeros, los más duros, en 6 novelas que combinan acontecimientos de no ficción, o sea, parten de acontecimientos históricos reales, pero son novelas de ficción. El lector de Julio Verne es la segunda, es la historia de lo que le pasa a un niño, hijo de un guardia civil, en un pueblecito de Jaén. Te tenía un apodo, ¿no? El niño, sí, bueno, el niño se llama Nino y le llaman el canijo porque no crece. Ese es el problema de que desencadena la trama de la novela. Su padre tiene miedo de que no dé la talla. En España, para entrar en la Guardia Civil tenías que medir 1,60 m y Nino, el protagonista de esta historia, es muy bajito de pequeño. Entonces su padre piensa, con esa mentalidad que a mí me conmueve mucho de lo que era mi país antes, ¿no? Pues un país pobre, ¿no? Que es lo que hemos dejado de ser. Por eso digo yo que hemos perdido los vínculos con el pasado. El padre piensa que lo único que puede hacer por su hijo es pagarle clases de mecanografía, que aprenda a escribir a máquina, porque así podrá trabajar de oficinista. Entonces la única persona que puede enseñar a Nino a escribir a máquina en este pueblo de Jaén es una maestra republicana a la que no dejan enseñar, que conserva un tesoro en medio del monte. Ella vive en una casa pequeña en medio del monte y allí tiene una biblioteca de 300 títulos, entre ellos 15 libros de Julio Verne, que a Nino le van a cambiar la vida. Entra en una literatura tan especial y fantástica que Claro. Ese chico que vivía en un pueblo humilde y con situaciones a lo mejor bastante difíciles, ¿qué pasa con él después? Pues él, Nino, vive, es un niño de 9 años que está atravesado por un conflicto, ¿no? Que no tiene solución, él cree que no tiene solución. El amor que siente por su padre, él sabe que su padre es un buen hombre, aunque las cosas que hace no sean buenas. Y una admiración culpable, clandestina, casi pecaminosa, que siente por los guerrilleros. El pueblo de Nino está en una zona guerrillera. Las montañas que rodean el pueblo están llenas de resistentes, de hombres armados, que han resistido a la victoria de Franco en el monte. Y Nino siente que las únicas personas libres que hay en ese pueblo, los únicos que son capaces de decidir su destino, son los guerrilleros. Entonces él les admira, pero se siente culpable por admirarles y quiere a su padre, aunque a veces le cuesta aceptar lo que hace su padre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empieza a leer, descubre que las novelas de aventura son una forma de escapar de esa realidad tan conflictiva y de esa realidad tan odiosa. Y lee porque mientras lee las novelas de Julio Verne, él viaja a la luna y baja al centro de la Tierra y se monta en un submarino y circula entre la Patagonia y Australia. Y él piensa que es mucho mejor la vida que él tiene mientras lee que su vida real. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en esos libros Nino aprende que las cosas tampoco son exactamente como le han contado, ¿no? Porque él descubre una definición distinta de lo que es ser un héroe, de lo que es ser un cobarde, de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces esos libros, las novelas de aventuras y las que leerá después gracias a haber leído novelas de aventuras, los libros, la literatura arma a Nino, le refuerza, le da instrumentos para escoger su propia vida en una situación muy difícil. Bien, toda una historia, pero hay una saga, decía, hay una serie de libros que tienen que ver con los episodios de una guerra interminable, como usted le llama, ¿no?
Sí, yo les llamo episodios de una guerra interminable porque cuento la historia de esos años de mi país, que quizás han sido los más duros de todo el siglo XX, que ha sido un siglo muy duro para España, desde el punto de vista de los que resisten, de aquellos que deciden que en el año 39 no acabó la guerra. O sea, que ellos van a seguir luchando por la democracia, que van a seguir luchando por las libertades. Esa es la guerra interminable, la guerra que no termina. En España lo que ocurrió se puede resumir muy bien. Un gran escritor español y un gran actor y hombre de letras español, Fernando Fernán Gómez, lo contó mejor que nadie en una obra de teatro que se llamaba Las bicicletas son para el verano. Al final de esa obra, un padre y un hijo hablan, y al principio de la obra el hijo quería una bicicleta, y al final de la obra el hijo le dice al padre, bueno, pero ahora que ha llegado la paz me vas a comprar una bicicleta, y el padre le dice, no ha llegado la paz, hijo, ha llegado la victoria. Y eso fue lo que pasó en España. No hubo paz, hubo victoria. Y la paz trajo una guerra para muchísimos españoles, una guerra a la que no se le vio el fin. Esta es la historia de un pueblo, un pequeño pueblecito de Jaén, el lector de Julio Verne, cuyo, bueno, el verdadero protagonista de la novela es el miedo. El miedo. Un pueblo donde el miedo se come, se bebe, se masquitica, donde el miedo lo determina todo, las relaciones entre las personas, las historias de amor, las bodas. Un pueblo donde de día los vecinos están tranquilos, porque la luz del sol es como una especie de protección, pero donde las cosas terribles pasan de noche. Y es un niño el que cuenta esto, y cuenta lo que ve y él lo cuenta como puede. Qué cosa maravillosa, ¿no? Un tema importante que quería comentarle, que leía artículos en diarios argentinos indicando que están llegando muchos españoles al país. Claro. Es como una especie de boomerang, ¿no? Eso también es una historia interminable. La relación que hay entre Argentina y España, de emigrantes, de exiliados, de otra vez emigrantes, en una dirección, en la otra, lo cual es conmovedor y sería emocionante si no fuera porque en el caso bueno, en todos los casos, ni a los argentinos ni a los españoles les gusta abandonar su país por las buenas, ¿no? Sino porque en mi país ahora mismo hay una crisis económica muy fuerte y hay mucho desempleo, ¿no? Sin embargo, por mi experiencia, bueno, yo en realidad, claro, yo soy un escritor en español. Entonces, cuando yo vengo a cualquier lugar de Latinoamérica, yo estoy en casa, porque estoy en un territorio de mi literatura. Yo pertenezco a la misma literatura a la que pertenecen todos los escritores que escriben en español. Entonces, aunque a nadie le gusta dejar su país, aunque a nadie le gusta dejar su casa o su familia, bueno, pues yo creo que llegar a Argentina para los jóvenes españoles sin trabajo será un poco más dulce que ir a países más lejanos, porque se sentirán como en casa. Lo ideal sería que este tráfico de gente nunca terminara, pero que no hubiera pobreza, o que no hubiera desempleo, o que no hubiera necesidad. ¿Cómo se siente el español en este momento? Porque estuvo viviendo en las mieles en la dulzura que tenía la economía, ¿no? Yo creo que los españoles en este momento están muy desconcertados, por una razón. España ha sido casi siempre, a lo largo de la historia, un país pobre. Y nosotros hemos sabido ser pobres. Una cosa que los españoles hemos hecho muy bien es ser pobres con dignidad. Y ser capaces de progresar en mitad de la adversidad, ¿no? Lo que ocurre es que en los últimos 20 años nos han convencido de que éramos ricos. Y mucha gente se lo ha creído. Entonces, hemos perdido los vínculos con una forma de ser, que es la nuestra. Hemos perdido los vínculos con una tradición. Y ese es el principal problema moral, creo yo, que hay en España ahora mismo, porque, bueno, vivimos una crisis económica muy fuerte, pero es una crisis que no se puede comparar con los años 40, por ejemplo, ni siquiera con los años 50 del siglo XX, ¿no? En aquella época, bueno, pues los españoles tenían una determinación para sobrevivir, una capacidad de sacrificio y de decisión, y tenían una conciencia política y una conciencia de su situación y una solidaridad y una generosidad, una empatía con los problemas de los otros que ahora no tienen. Eso es lo que hace que ahora la situación, siendo mucho menos grave que hace décadas, pues
les tenga tan desconcertados, tan desorientados. Y por desgracia, porque si esto fuera un problema español, pues no iríamos mal. Yo creo que es una sensación bastante general, ¿no? De este siglo XXI, que es un siglo donde de repente se ha instalado una indolencia y una pasividad y una indiferencia por la suerte de los demás, que yo creo que, bueno, no es que vaya a decir aquí que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no lo es, pero es verdad que en ese sentido, bueno, la sociedad es mucho más frágil, es más débil que en otros momentos de la historia, ¿no? Bien, la historia que nunca acaba, ¿no? Yo recorriendo el barrio del Born, ahí en Barcelona, veía una llama votiva con una columna, con una cantidad de nombres, que todos habían caído en la Guerra Civil Española. Sí. Después pasando por una plaza, ahí en pleno centro, un paredón ametrallado, Sí. De la iglesia de San Felipe, creo que es ahí, y es donde unos chicos, comenta la historia que habían unos chicos jugando y ametrallaron la plaza con los chicos que estaban jugando en el lugar. Y eso no se olvida nunca, ¿no? No, eso no se olvida nunca. Además es que yo creo que no hay que olvidarlo. Digamos que no se trata de, a estas alturas de la historia, ni de pedir revancha, ni siquiera de pedir justicia, porque ha pasado tanto tiempo que sería imposible juzgar a los culpables, y tampoco se trata de decir que unos eran los buenos buenísimos y otros eran los malos malísimos, pero sí se trata de elaborar un relato sincero, honesto y verdadero de nuestro propio pasado, un relato que sirva de referente para las generaciones sucesivas. En España todavía pervive una versión de los acontecimientos que es, con pocos retoques, la que se forjó durante la dictadura. En España hay mucha gente que dice todavía que la República fue la causa de la Guerra Civil, cuando la República fue la víctima. La causa de la Guerra Civil fueron un grupo de generales que se alzaron en armas contra la República. Y sobre todo España es un país muy raro. Es probablemente el único país del mundo donde ha habido una guerra entre unos fascistas y unos demócratas y no se sabe muy bien quiénes eran los buenos. Exacto. No me diga que no es notable que, siendo España una democracia, todavía no esté muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de normalizar la democracia española. De que seamos un país como los demás, un país normalizado como cualquier otro país de Europa, y que se admita, bueno, pues que la democracia del año 31 fue un experimento emocionante, y que la gente que luchó por esa democracia pues tiene derecho, ni más ni menos derecho, pero tiene derecho. Almudena, ¿qué opina usted del espíritu de separación que tienen en Cataluña, por ejemplo? Bueno, yo soy de Madrid, o sea que yo veo la Cataluña a distancia, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que esta especie de fervor, yo tengo la impresión de que es mucho sentimiento y poca realidad. Digamos que hay una ambición de gestionar la propia riqueza de Cataluña, por un lado, y un sentimiento legítimo de orgullo nacional, pero que todavía a los catalanes nadie les ha contado de verdad cómo van a vivir, si son independientes, si salen del euro y salen de la Unión Europea, y no hay mercado doble. Entonces yo creo que es un movimiento muy romántico, que a mí me parece respetable, porque los sentimientos de cada uno son respetables, pero creo que es bastante poco realista. Creo que está un poco en la fantasía, en las nubes, ¿no? sí, creo que sí, creo que sí. Muy bien. Señora, muchas gracias. Almudena Grandes, usted la puede escuchar a las 19. Será en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Católica, Obispo Trejo 323. Muchas gracias. Muchísimas gracias.